¿Sabías que, en el preciso momento en que Jesús murió, ocurrieron cosas increíbles y aterradoras? La tierra tembló, el cielo se oscureció, y algo inexplicable dejó boquiabiertos incluso a los soldados romanos. Estos eventos no fueron meras coincidencias, esconden secretos que pueden cambiar tu forma de verlo todo. Quédate conmigo y descubre los 5 signos más impresionantes que marcaron este día histórico. Pero antes de empezar, deja tu like y suscríbete al canal. Ayúdanos a llevar la palabra de Dios a todas las personas. En el instante en que Jesús entregó su espíritu, algo extraordinario sacudió la tierra. Un terremoto rompió el silencio y la estabilidad de ese día. No fue una simple manifestación natural. Era como si toda la creación estuviera reaccionando a la muerte del Creador. Las rocas se partieron, los cimientos temblaron, y el suelo, antes firme, ahora parecía llorar la pérdida de aquel que sostenía todas las cosas. Las personas presentes, incluidos soldados endurecidos por la guerra, no pudieron contener el miedo y el asombro ante aquella fuerza abrumadora. Este terremoto no fue un hecho aislado, sino que llevaba un simbolismo profundo. Dividió los tiempos, dejando claro que algo sobrenatural había ocurrido. Las Escrituras ya anunciaban que grandes eventos serían acompañados por señales visibles, y el temblor en ese momento fue una confirmación innegable de que el cielo y la tierra estaban de luto. Imagina estar allí, sintiendo cómo la tierra cedía bajo tus pies, mientras un silencio cargado de significado llenaba el aire. No era solo una advertencia, era un hito, una firma divina en el evento más importante de la historia. Los testigos oculares quedaron marcados para siempre. Entre ellos estaban sacerdotes y escribas, hombres que habían negado la autoridad de Jesús, pero ahora tenían que enfrentar la evidencia ante sus propios ojos. Vieron las piedras romperse como si fueran hojas de papel. Aquellos que se burlaron de Jesús en la cruz comenzaron a cuestionar su propia incredulidad. Este terremoto no dejó a nadie indiferente. Confrontó, desafió y cambió vidas para siempre. Incluso el centurión romano, que observaba de cerca, quedó impactado por tal manifestación de poder. Es interesante notar cómo la tierra, silenciosa en su existencia cotidiana, se convirtió en una voz profética ese día. Las mismas rocas que sostenían el Calvario ahora estaban destrozadas, proclamando la importancia del sacrificio de Jesús. El terremoto no fue solo un acto de destrucción, sino de revelación. Mostró la gravedad del momento, el peso del pecado de la humanidad y la magnitud de la redención que se estaba llevando a cabo. Era como si la naturaleza misma señalara algo mucho mayor, la reconciliación entre Dios y los hombres. Y así, el evento culminó en un desarrollo aún más extraordinario, pues los temblores de la tierra abrieron tumbas cercanas, dando un vistazo al poder sobre la muerte. ¿Serían capaces los presentes de comprender el significado de todo aquello? El terremoto fue solo el comienzo de una serie de señales que resonarían a través del tiempo, testificando que ese momento jamás sería olvidado. En el instante en que el velo del templo se rasgó y el terremoto sacudió la tierra, algo aún más impresionante ocurrió. Las tumbas se abrieron y santos que dormían en la muerte volvieron a la vida. No fue una simple casualidad, era el poder de Dios manifestado de forma concreta, un vistazo a la victoria sobre la muerte. Imagina la escena: sepulcros violados por el temblor, piedras rodadas y figuras que antes pertenecían al pasado caminando nuevamente entre los vivos. Era como si la eternidad invadiera el tiempo, desafiando las leyes naturales. Estos santos, probablemente reconocidos por quienes los vieron, no regresaron de manera discreta. Era imposible ignorar su presencia, pues sus vidas ahora testificaban algo más grande de lo que las palabras podían expresar. Caminaban por Jerusalén, una ciudad aún conmocionada por lo que había sucedido en el Gólgota. Las personas corrían para verlos,
incrédulas, pero ante pruebas tan vivas, ¿cómo podían negar lo ocurrido? Sus apariciones eran un testimonio visible de que la muerte había sido vencida por el sacrificio de Jesús. El significado de este evento resonaba más allá de la curiosidad del momento. Estas resurrecciones eran un anticipo de lo que estaba por venir, una prueba de que el poder que sacó a Jesús de la muerte también estaba al alcance de aquellos que pusieran su fe en él. Los judíos, familiarizados con las promesas mesiánicas, ahora veían ante sus ojos algo que las profecías habían anunciado. Ya no era una teoría lejana, la vida brotaba de la muerte, probando que Dios estaba escribiendo algo nuevo en la historia humana. Considera la profundidad de esta señal. No se trataba solo de devolver el aliento a los cuerpos, era la demostración de que Jesús era quien decía ser, el camino, la verdad y la vida. El movimiento de las sepulturas no era solo un fenómeno sobrenatural, era una declaración de victoria. Dios no solo trajo a estos santos de vuelta, sino que mostró que su promesa de vida eterna era tan real como los latidos de los corazones que ahora resonaban en la ciudad santa. Pero este evento planteaba una pregunta inevitable. Si la resurrección de los santos causó tanta conmoción, ¿qué más podría significar el sacrificio de Jesús? Con tumbas abiertas y vidas restauradas, la humanidad fue invitada a mirar más allá de lo inmediato y contemplar el plan eterno de Dios. Y mientras las personas intentaban comprender lo que veían, otro acontecimiento profundo estaba a punto de ser revelado. En el preciso momento en que Jesús entregó su espíritu, el velo que separaba el lugar santísimo se rasgó de arriba a abajo. No fue un rasgado común, sino algo que ningún ser humano podría realizar. El velo, de unos 10 centímetros de grosor, representaba una barrera infranqueable entre Dios y la humanidad. Al romperse, no quedaban dudas. El sacrificio de Jesús había abierto el camino directo a la presencia divina. Era como si el mismo Dios dijera: «Ahora pueden venir a mí». La escena en el templo era de puro asombro. Los sacerdotes presentes, acostumbrados a realizar rituales en reverencia al velo, estaban aterrorizados. Aquello era una señal clara de que algo sobrenatural estaba sucediendo. Probablemente corrieron para verificar qué había causado tal ruptura. Sin embargo, no había terremoto que justificara el rasgado, ni manos humanas responsables. Era una declaración del cielo a la tierra, dejando claro que el antiguo sistema de mediación había sido cumplido. Este acto estaba cargado de un simbolismo extraordinario. El velo, que durante siglos había separado al hombre de la gloria de Dios, ahora estaba rasgado, mostrando que Jesús había eliminado toda barrera espiritual. Imagina a alguien encadenado por mucho tiempo, de repente liberado. Ese era el mensaje: libertad, acceso, reconciliación. Ya no era necesario un sacerdote humano como mediador, pues Jesús había asumido el rol de sumo sacerdote perfecto. La cortina rasgada declaraba que la relación con Dios ahora estaba disponible para todos. Piensa también en la audacia de este acto. Para los judíos, el lugar santísimo era tan sagrado que solo el sumo sacerdote podía entrar, una vez al año, y con extrema precaución. Ahora, con el velo rasgado, este acceso fue democratizado. Cualquiera que se acercara a Dios por medio de Jesús podía entrar espiritualmente en su presencia. Era una invitación divina, irrestricta y transformadora. Quienes antes veían la gloria de Dios a distancia, ahora podían experimentarla de cerca, y con el velo rasgado, algo aún más profundo comenzaba a ser entendido. Si la barrera espiritual había sido removida, ¿qué significaba la oscuridad que pronto cubrió la tierra? El mensaje del velo rasgado apuntaba hacia el siguiente gran signo, que demostraría aún más el impacto cósmico de la muerte de Jesús. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, una oscuridad sobrenatural cubrió toda la tierra.
No era un eclipse común, ya que la Pascua judía se celebraba durante la luna llena, haciendo que tal fenómeno astronómico fuera imposible. Aquel era un momento cargado de significado espiritual, como si el cielo estuviera velando el sufrimiento del Hijo de Dios. Imagina la perplejidad de las personas al ver cómo el sol desaparecía en pleno día, sumiendo todo en una penumbra silenciosa y densa. Esa oscuridad no solo causó temor, sino que también llevaba un mensaje profundo. Para los judíos, la ausencia de luz simbolizaba el juicio divino. Esas 3 horas representaban el peso del pecado de la humanidad siendo puesto sobre Jesús. Era un momento de dolor y redención, un recordatorio de que el pecado trae consecuencias devastadoras. La creación parecía estar alineada con el plan divino, participando de forma tangible en la consumación de ese sacrificio único. Las personas presentes ese día quedaron llenas de temor. Comerciantes, peregrinos y sacerdotes que circulaban por Jerusalén se detuvieron, intrigados y alarmados. Para algunos fue el presagio de algo catastrófico, para otros la confirmación de que Jesús realmente era quien decía ser. Los niños se aferraron a sus padres, los animales se inquietaron, y el propio ambiente parecía cargar con el peso de ese momento histórico. La oscuridad que cubría no era solo física, sino también espiritual, reflejando la separación temporal entre Jesús y el Padre. Este evento resonaba más allá de la comprensión humana, apuntando a las promesas mesiánicas de las Escrituras. El profeta Amós ya había anunciado un día en que el sol se oscurecería al mediodía, y ahora los judíos veían la profecía cumplirse ante sus ojos. Era un recordatorio del poder soberano de Dios y de que cada detalle de la crucifixión había sido planeado desde la fundación del mundo. Esa oscuridad no era un accidente, era una señal cargada de propósito. Y cuando finalmente la luz volvió a brillar, encontró un mundo transformado. La oscuridad había dejado huellas en los corazones, en los cielos y en la historia, pero también abrió espacio para algo sorprendente: el reconocimiento inesperado de quién era realmente Jesús, viniendo de una figura improbable que estaba a punto de hablar. Entre todos los eventos sobrenaturales que rodearon la muerte de Jesús, un momento destacado vino de una figura inesperada: el centurión romano. Este soldado, acostumbrado a ejecuciones y endurecido por la guerra, estaba de pie al pie de la cruz. Había visto morir a muchos, pero ese día era diferente. Observando todo, el terremoto, la oscuridad y el propio comportamiento de Jesús, se sintió llevado a declarar: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Estas palabras, provenientes de un extranjero, llevaban un peso inmenso. El reconocimiento del centurión no fue solo una reacción emocional, fue una revelación. Vio algo en Jesús que trascendía cualquier entendimiento humano: la paciencia con la que Jesús soportó el dolor, la manera en que entregó su espíritu y las señales que acompañaron su muerte eran innegables. En la cultura romana, los soldados eran entrenados para no temer a la muerte, pero allí, ante la cruz, se enfrentó a algo mucho mayor: la certeza de que estaba presenciando lo divino. Piensa en el impacto de esta declaración. Un soldado que representaba al imperio opresor, aquel que supervisaba la ejecución, fue uno de los primeros en reconocer quién era realmente Jesús. Para los judíos presentes, eso era desconcertante. ¿Cómo podía un gentil percibir lo que muchos líderes religiosos no lograron ver? Esta escena ilustra que el poder de Dios trasciende las barreras culturales y religiosas, alcanzando incluso a aquellos que, en teoría, estaban más alejados. La historia del centurión nos recuerda que el testimonio de Jesús transforma incluso los corazones más endurecidos. ¿Cuántos hombres como él, acostumbrados a la violencia y al deber, podrían haberse convertido en seguidores del Cristo resucitado después de ese momento? Su declaración resonó como un preludio de lo que estaba por venir: el mensaje del Evangelio,
extendiéndose entre los gentiles, alcanzando lugares que nadie podría imaginar. Y mientras el centurión reconocía la verdad, se estaba preparando un nuevo capítulo. La muerte de Jesús no era el final, sino el comienzo de algo extraordinario. Ese reconocimiento al pie de la cruz mostraba que el mensaje de Cristo había comenzado a romper barreras y la historia apenas comenzaba a escribirse. Ahora que conoces los 5 acontecimientos que marcaron la muerte de Jesús, ¿qué despierta esto en ti? ¿Fueron estas señales solo eventos históricos o mensajes divinos que aún resuenan en nuestros días? Si la tierra tembló y los cielos se oscurecieron ante la cruz, ¿cómo puedes ignorar el impacto de esto en tu propia vida? Tal vez sea momento de reflexionar. ¿Qué significan estos acontecimientos para ti ahora? Si esta historia te ha dado nuevas perspectivas, no te la guardes solo para ti. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y mantente al tanto de otros misterios y revelaciones que cambiaron el curso de la humanidad. ¿Quién sabe? Tal vez el próximo video responda esa duda que llevas en el corazón. Hasta la próxima.